Entonces hoy nos toca avanzar sobre respuesta inmune. Lamentablemente esta clase debería darse en 2 o 3 partidas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese es el tiempo que tenemos y nos ajustamos a él. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que ya desde los años 430 a.C. existía la posibilidad de que los que se habían recuperado de la peste podían cuidar a los enfermos sin infectarse nuevamente. En 1798, Edward Jenner habla sobre la inmunidad en ordeñadores, que también habían contraído la viruela, pero posteriormente a la infección podían seguir trabajando sin reinfectarse. Los chinos y los turcos, por allá en los siglos XV, conferían inmunidad a través de la variolización. ¿En qué consistía? En que los pacientes que tenían viruela y que estaban ya con costras secas podían estar desechando las costras, y habían personas que las inhalaban, y con esa inhalación estaban de alguna manera inmunizándose. Al ver esto, también agarraron las pústulas, las costras con pus de las viruelas, y las fueron inyectando en pequeños cortes de piel para conferirle cierto tipo de inmunidad. Ya Jenner inocula el líquido de esas pústulas, y posteriormente a esa pequeña inoculación hace la inyección con el virus correspondiente, demostrando que tenían cierto tipo de inmunidad. Y es así como se inicia la vacuna propiamente dicha. Louis Pasteur indujo inmunidad contra el cólera cuando inyectó a los pollos con cepas de virus atenuado. ¿Eso qué quiere decir? Se le inyecta el virus, pero ese virus está atenuado, está muerto. Si bien es el virus tal cual, no puede dar lugar a una infección, pero sí confiere inmunidad. En 1881 vacuna a un grupo de ovejas con el bacilo anthracis, también atenuado, y después los infecta con el bacilo de anthrax y muestra que hay inmunidad. En 1882, Elie Mechnikov postula la teoría de la inmunidad celular al reconocer que existe fagocitosis en los tejidos. Y así continuamos con Ruth Yersin en 1884, cuando ya inyecta la toxina tetánica. En 1884 también Pasteur enuncia la palabra immunire, que quiere decir defenderse de este interior, por lo cual está mostrando un estado de protección frente a una enfermedad. En 1885 también Pasteur va a inocular diferentes preparaciones del virus de la rabia a un niño que había sido mordido por un perro rabioso con todo éxito. En 1890, Bering y Kitasato postulan la teoría de la inmunidad humoral cuando muestran la capacidad antimicrobiana de sustancias que están contenidas en el suelo. En 1906, Piquet menciona las alergias. En 1824, Ramón habla de las toxinas y de las anatotoxinas. En 1944, Brian Medawar y Frank McFarlane se refieren a la teoría de la tolerancia inmunológica adquirida, lo cual vamos a ver en una diapositiva. En 1975, César Milstein y George Keller preparan y producen anticuerpos monoclonales específicos contra algo. Y en mi tesis doctoral yo he producido
anticuerpos monoclonales específicos para Toxoplasma gondii. Y estos hasta ahora sirven en el diagnóstico precoz de la toxoplasmosis y son producidos por el Instituto Pasteur. En 1980, Frankel realiza inmunizaciones pasivas con sueros. ¿Y por qué inmunizaciones pasivas? En el suero existen inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Por qué son importantes las vacunas? Porque van a inmunizar y van a proteger a mucha gente que es susceptible de contraer infecciones. Recuerden que la polio ha matado o ha dejado con muchas anomalías a muchas personas, pero ya ha sido erradicada. Y en 1997 se observa el último caso de viruela contraída de manera natural en Somalia. Entonces las vacunas van a disminuir el número de individuos que pueden albergar un agente infeccioso, pero que lo más peligroso es que lo vayan diseminando. Por lo tanto, va a disminuir la probabilidad de infectar a otras personas que pueden ser susceptibles. Y es así, con todas estas observaciones, que nace la inmunología. ¿Y qué es la inmunología? Es el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que están relacionadas con el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es un conjunto de células y sustancias químicas que están en el suero que van a dar lugar a una respuesta inmune en el hospedero frente a un determinado patógeno. Y esa respuesta inmune es una respuesta conjunta que va coordinada con el sistema inmunitario, que desencadena una fuerte respuesta cuando hay un agente patógeno que se introduce. ¿Y cuál es la finalidad? De conferirle una inmunidad o protección a ese hospedero. Y la inmunidad viene del griego immunis, que quiere decir exento, exento de cierto agente. El sistema inmunitario está diseminado a través de todo el organismo. ¿Por qué? Porque las células que van a reaccionar son las células que tenemos en la sangre o en los tejidos. Pero hay una diferencia. El sistema inmune tiene que reconocer el self del non-self, el propio de lo que no es propio. Y para reconocer lo propio de lo extraño, entonces hay una capacidad de reconocimiento de moléculas únicas, que son proteínas o lipoproteínas, que están en la membrana de las células, en los leucocitos. Y son los marcadores HLA. Ustedes saben que los HLA vienen de Human Leukocyte Antigen, y eso quiere decir que cuando hay un trasplante hay que analizar todas estas proteínas para saber si hay compatibilidad. Por eso es que están en las células de cada persona. Lo no propio viene de afuera y es el reconocimiento de agentes extraños, macromoléculas que son extrañas, que están en membrana de patógenos. Van a estimular una respuesta inmune. ¿Con qué fin? Con el único de destruir al agente patógeno. Entonces hay blancos que son exógenos, donde están los patógenos, microorganismos como bacterias, virus, parásitos, hongos, pero también hay otros que son alergenos, que en realidad también son material extraño para el organismo. Y los otros, que son blancos endógenos, están en nosotros mismos y se van a mostrar como tumores, como neoplasias, y también van a reaccionar frente a los injertos o trasplantes cuando hay rechazo. Entonces, estas células
están para diferenciar en el timo y la médula ósea. Entonces ahí tenemos los órganos linfoides, y hemos dicho que el timo y la médula ósea son órganos linfoides primarios o centrales. Es el lugar donde se desarrollan los linfocitos inmaduros y también son los órganos donde se van a producir las diferenciaciones, proliferación y la maduración de las células madre. Y los periféricos o secundarios es donde se va a localizar el antígeno para ser eficazmente expuesto a los linfocitos maduros, y es ahí donde se inicia la respuesta inmune adaptativa o específica. Entonces grábense este término de inmunoadaptativo o específico, porque lo vamos a ver después, y es el más importante porque se da cuando hay un patógeno, es también adquirido. Entonces, los órganos linfoides periféricos secundarios incluyen al vaso, nódulos linfáticos, amígdalas, apéndice, las placas Peyer, que son cúmulos de folículos linfoides que se encuentran en la lámina propia del intestino y van a producir linfocitos B e inmunoglobulina A como los reactores. Entonces comenzamos con la inmunidad innata. Innata, como dice su nombre, está al nacer. Entonces tiene una capacidad natural. Es el sistema de defensa funcional que va a actuar ya al nacimiento, es preformada y va a actuar en unas horas después de la infección. Además, va a reaccionar contra cierto tipo de moléculas que van a ser el patrón de reconocimiento, fragmentos de proteínas moleculares. Y obviamente está ampliamente presente en la naturaleza. Pero en la inmunidad innata, antes de que se dé la inmunidad innata, los patógenos deben vencer barreras. Y existen barreras físicas como la piel, que tiene péptidos antimicrobianos, tiene ácidos grasos, el sudor, las lágrimas, la orina del hospedero van a conferir cierto tipo de protección. La mucosa como barrera de cilios, cuando nos entra algo de polvo, cuando pasamos por una construcción, por ejemplo, comenzamos a segregar mucus y tenemos este mecanismo de expulsión a través de la tos, el estornudo, para eliminar ese polvo que hemos ingerido o inhalado. Y también están los macrófagos del alveolo pulmonar. En el intestino está el epitelio. Y dependiendo de cómo ingresa el patógeno, también hay barreras químicas. Y esas barreras químicas en el intestino está conferida por péptidos antimicrobianos, ácidos grasos, el estómago con la acidez del jugo gástrico, enzimas digestivas, el flujo que va del líquido hacia el intestino, la competencia de la microbiota intestinal normal con microorganismos invasores. También hay expulsión de líquidos a través de las heces, y todo esto va expuesto a los mecanismos de defensa de la inmunidad innata una vez que el patógeno entra al organismo. Entonces, tenemos microorganismos extracelulares que van a dar lugar a la activación del complemento. Entonces, ¿qué es el complemento? Es un conjunto de macromoléculas que, como su nombre dice, van a complementar la destrucción del patógeno por los anticuerpos. Van a complementar a la respuesta inmune innata y están presentes en el suelo. También cuando
así se requiera, estos activados van a dar lugar a la lisis de células y van a apoyar la opsonización y quimiotaxis. Otro mecanismo innato es la fagocitosis. Existen células que son especialistas en fagocitar y cuando fagocitan, ingieren, matan y digieren. Y en todo ese proceso, también algunas proteínas se expresan en la superficie de la célula, de estos macrófagos o fagocitos, que van a convertirlos en células presentadoras de antígeno. Y la otra respuesta es la inflamatoria. Cuando hay un proceso inflamatorio, hay componentes que dan reacción vascular y posterior una reacción celular. Y la función de este proceso de inflamatorio es atraer células de defensa al sitio de infección e inactivar o destruir al patógeno. En la respuesta inmunoinnata hay un reconocimiento de estructuras moleculares que son muy conservadas y están presentes en grandes grupos de microorganismos que son denominados patrones moleculares asociados a patógenos, los PAM. Y otro grupo que son los receptores de reconocimiento de patrones, que están en el hospedero. Entonces, no solamente tenemos células, también tenemos factores solubles que son conocidos como citocinas. Y estos factores solubles, dependiendo con quienes interactúan, van a modelar el equilibrio de la respuesta inmunohumoral y la respuesta inmunocelular a través de sus receptores. Y están consideradas estas citocinas como el lenguaje entre las células. Por eso se llaman interleucinas, porque van a intervenir entre leucocitos o factores de crecimiento. También están las quimioquinas que van a estar presentes cuando las células salgan del tejido hacia la circulación. Están los más conocidos, el interferón y el factor de necrosis tumoral, como las citocinas que son favorables. Entonces, cuando tenemos un agente patógeno, y hemos dicho bacterias, virus o parásitos, cualquiera de estos cuando ingresa al organismo va a causar infección. No todos llegan a dar una enfermedad. Entonces se produce la infección, pero tenemos que tener en cuenta que dependiendo del microhábitat, el lugar, el espacio donde se colocan para multiplicarse o donde se reclutan algunas veces, entonces van a ser combatidos de manera diferente. Entonces tenemos el ojo, el cerebro, el útero gestante y tenemos también los testículos como órganos privilegiados. Si hubiera una respuesta inmune en el ojo, se imaginan el daño que produciría, al igual que en el cerebro o en el producto cuando la mujer está gestando. Entonces, cuando ya tenemos el inicio, el ingreso, si ustedes quieren, del patógeno al organismo, ya ha vencido las barreras físicas y químicas que hemos mencionado y se va a instalar la inmunidad innata. Entonces, la inmunidad innata es no específica. Eso tienen que tener bien en cuenta como diferencia a la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad específica. Ya vamos a ver por qué es específico y por qué es no específico. Hemos dicho que la innata se da rápidamente, que responde a las PAMs, permite un lapso de tiempo corto para que desarrolle la inmunidad específica, no es selectiva, vence barreras físicas y químicas previamente y hay defensas celulares.
En la adaptativa o específica, la respuesta es lenta y está disponible a los 14, 21 días, dependiendo del tipo de infección. Va a responder a antígenos específicos y es altamente selectiva. Va a ir solamente dirigido contra una proteína. Los antígenos o microorganismos son mosaicos de proteínas, entonces cuando decimos que es selectivo, va a reaccionar solamente con un pequeño fragmento. Y va a instalar una respuesta inmune celular que va a estar mediada por linfocitos T y va a generar las células memoria, cosa de que si la misma persona se reinfecta con el mismo patógeno, su respuesta va a ser más rápida y va a ser leve, ya no lo va a enfermar. Y obviamente está el producto final de una respuesta adaptativa es la producción de anticuerpos específicos contra ese antígeno. Entonces aquí tenemos especificidad, tenemos memoria y tenemos diversidad. Si nos paramos un poquito en esta diapositiva y vamos a hacer jugar un poco la mente con imaginación y fantasía, todo se puede, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de diversidad. Diversidad van a ser clones preformados y va a tener una activación selectiva cuando el patógeno que nos infecta ponga en marcha el mecanismo de activación. La especificidad, la capacidad de los anticuerpos de reconocer a los receptores de un solo determinante antigénico. Y la memoria, cuando hay una buena respuesta, hay células que se generan, células de memoria contra ese agente específico. Entonces ustedes se van a imaginar la diversidad de los equipos de fútbol que hay en el mundo. En todo lado se juega fútbol. En todo lado hay jugadores que pertenecen a un equipo. Entonces nosotros sabemos que están jugando la liga tal, la liga cual, y después, cuando los vemos en la televisión, vemos a los rosaditos y a los azules que están jugando, no sé si la flecha me marca, que vemos que están jugando y cuando juegan solo los reconocemos por la camiseta. Sabemos que son dos equipos, uniforme el rosadito y el azul, ¿cierto? Pero no sabemos más. Hasta que les vemos la insignia que tienen. Entonces cuando les vemos la insignia decimos, ah, había sido tal equipo que está jugando contra el otro. Entonces ahí ya estamos viendo de alguna manera algo más concreto. Pero cuando el jugador X del equipo azul frente al rosado mete el gol, entonces ya sabemos que el jugador número 7, Cristiano Ronaldo, ha metido el gol. ¿Sí? Ya lo estamos identificando. Entonces sabíamos que su equipo estaba jugando, pero solamente lo identificamos cuando él se hace visible por el gol. Entonces es así que se va generando la memoria específica contra un agente, contra una molécula del agente. ¿Queda claro? Entonces ya sabemos que hay moléculas que van a ir como antígeno y hay células que van a reaccionar. Entonces tenemos células que están en el tejido. Y en el tejido vamos a encontrar las células dendríticas, pero también vamos a encontrar a los macrófagos. Células presentadoras de antígeno por excelencia. También están las de Langerhans y los linfocitos B.
Y también hay otras células, los mastocitos, que son células reguladoras. Porque si se quiere disparar el sistema inmune, alguien tiene que frenar, ¿cierto? Y estos mastocitos están presentes en procesos de inflamación y en procesos de alergia que pueden controlar en el sistema, en el tejido conectivo. Entonces, ya cuando entramos a hablar de la respuesta celular, vemos que los elementos no específicos son todas las células que tenemos en nuestro organismo, que bien estén en la sangre o estén en el tejido. Y lo soluble, como el complemento, las citocinas, las defensivas. Y en la respuesta humoral ya tenemos elementos específicos, tenemos células presentadoras de antígeno que van a reaccionar con linfocitos T y B, y vamos a tener también a los macrófagos. Los macrófagos, quiero que tengan en cuenta bien que son células especializadas para destruir al patógeno. Entonces estas células, cuando estén frente a un patógeno, van a comenzar a emitir pseudópodos. ¿Para qué? Para atraerlo y para fagocitarlo. Y una vez que los fagociten, van a meterlos, si ustedes quieren, al fagosoma. Y una vez que estén en el fagosoma, estos se van a unir con el lisosoma y van a formar el fagolisosoma. El lisosoma tiene enzimas y esas enzimas van a ayudar a digerir, a destruir al patógeno, y posteriormente van a ser eliminados como moléculas que no le sirven al fagocito. Entonces se eliminan porque el agente ya ha sido destruido. Pero cuando ese agente patógeno por un lado ha estado intentando ser destruido, cuando no ha podido ser destruido totalmente, entonces esas sus moléculas no son digeridas y eliminadas al exterior. Pasa por el fagoendolisosoma y se va a asociar con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y solo cuando se asocien con el MHC de clase 2 van a convertirse en células presentadoras de antígeno. ¿De acuerdo? Pero el fagocito, el macrófago, tiene un rol dual. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se encuentre con el parásito, aquí arriba tenemos al Panosoma cruzi, lo ven bien flagelado, ¿no es cierto? Cuando T. cruzi se acerca a una célula, se une a la célula, hay un reconocimiento. Y ese reconocimiento hace que moléculas del núcleo del parásito y moléculas del núcleo de la célula hospedera tengan un intercambio. Entonces la molécula del núcleo del fagocito va a darle la señal al citoplasma de que reclute los lisosomas. Entonces todos los lisosomas van a migrar hacia el lugar donde está el parásito y lo van a recubrir. Y cuando lo recubran, el parásito se va a encontrar en la vacuola parasitófora, donde va a migrar hacia el citoplasma. ¿Creen que está feliz dentro de la vacuola? No. Entonces activa la crucipaína para salir de esta vacuola y encontrarse libre en el citoplasma. Y una vez que está libre en el citoplasma, cambia de forma. Ya no es la forma invasiva flagelar, es la forma replicativa sin flagelo, conocida como amastigote. Y esos amastigotes empiezan a multiplicarse de 1, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera,
y llenan la célula de parásitos. Entonces, esa célula, que era microvicida por excelencia, hace que este parásito se multiplique, se convierte en una célula solícita. Estás multiplicando, dale. ¿Sí? Cuando ya está llena, nuevamente se rediferencia, va de amastigote a tricomastigote. Nuevamente es flagelar. Entonces empiezan con su flagelo a mover, rompen la célula, salen los parásitos y van a infectar a otras células. Entonces el rol del macrófago, célula presentadora de antígeno, microvicida y permisiva, porque permite a los intracelulares que se multipliquen en su interior. Y las otras células, T y B, son responsables de la respuesta inmune. Van a dar lugar a la especificidad y diversidad del sistema inmune. Presentan receptores en su superficie. ¿Sí? Y los linfocitos B presentan inmunoglobulinas. Entonces, eso les permite reconocer a los patógenos. Y ambos tipos de linfocitos están en la sangre, en el linfa, y se van a concentrar en el vaso, nódulos linfáticos y otros tejidos linfáticos. Por eso es que cuando uno quiere producir anticuerpos monoclonales, infecta al ratón, se sabe que está produciendo estas células que van a ser productoras de anticuerpos y se le saca el vaso al ratón para fusionar con células de mieloma y conferir inmortalidad. Eso es anticuerpo monoclonal, dicho de manera muy gruesa. Las células NK, natural killer, que se diferencian de los linfocitos porque carecen de especificidad y memoria. Y también hay otras células, LGL del inglés, Large Granular Lymphocytes. Son células que tienen gránulos. Los gránulos son enzimas. ¿Para qué sirven? Para destruir al patógeno, pero además estos LGL son productores de interferón. Entonces, ¿qué pasa? El linfocito B, hemos dicho que tiene anticuerpos en su superficie, ¿no es cierto? Cuando encuentra el antígeno, se estimula. ¿Para qué? Para multiplicarse. Y hay una expansión clonal. Esa expansión clonal va a hacer que se diferencien en dos. Células memoria, que van a expresar anticuerpos en la superficie, y las células que se convierten en plasmocitos, que son productores de inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Entonces, ya entrando a la defensa inmune como tal, tenemos la primera línea, que es la rápida, donde van a actuar los mecanismos externos para evitar el ingreso del microorganismo y van a ser las barreras físicas y químicas. Y recién cuando esto esté vencido, va a haber una segunda línea de defensa, que es la inmunidad innata, que va a actuar cuando el patógeno ingrese y va a poner en marcha células NK, citocinas, los procesos para la inflamación, el complemento para destruir a ese patógeno. Y la tercera, la importante, es la específica, que es la inmunidad adaptativa. Y en esta tercera línea tenemos la respuesta inmunohumoral con la producción de anticuerpos específicos y la respuesta que va a ser mediada por células presentadoras de antígenos, linfocitos T y B. ¿Para qué? Como el patógeno ya está dentro, se está multiplicando, se quiere instalar, entonces hay que neutralizarlo y eliminarlo si es posible.
Entonces ahí entra el reconocimiento del antígeno, se da la diversidad, las células memoria y las células plasmáticas que van a producir o secretar cierto tipo de inmunoglobulinas. Entonces aquí tenemos de manera resumida el antígeno, las barreras epiteliales, y una vez que atraviesan esas barreras va a haber fagocitosis y presentación por las células dendríticas, va a activar el complemento, van a haber linfocitos, células NK, todo esto en horas. Como la adaptativa tarda más, entonces los linfocitos B, que van a estar expresando anticuerpos, se unen con el antígeno, se multiplican y van a ir a destruir al patógeno. Pero cuando el patógeno está circulante y está libre, estos anticuerpos lo van a neutralizar y lo van a preparar, si ustedes quieren, para una fagocitosis y fácil destrucción. Los linfocitos T se van a unir a las células que van a estar infectadas. En unos días va a haber expansión clonal y posteriormente los linfocitos efectores van a destruir a todas las células que tengan el patógeno adentro, que estén infectadas. Ahora, todas estas células van a cumplir roles específicos. Tenemos las células epiteliales, que son la barrera física y química. Son las células las que van a comunicar hacia el interior, los fagocitos que van a ingerir, matar y digerir, las células NK que van a destruir a las células infectadas o a las células tumorales, y después los linfocitos. Los linfocitos helper van a secretar citocinas que van a estimular la proliferación, diferenciación y maduración de los linfocitos, van a mejorar la función celular, van a regular la respuesta inmune y van a fortalecer la defensa activando a otras células. Los linfocitos citotóxicos van a estar para destruir específicamente a las células infectadas y en algún caso también a las células tumorales. Y todo este proceso con los linfocitos T citotóxicos van a conducir a la apoptosis o destrucción de las células de forma ordenada. También existen linfocitos reguladores del sistema inmune. Cuando este se dispara, ahí entran las reguladoras para el control. Y los linfocitos B, ya hemos repetido varias veces, pero lo seguimos haciendo porque es importante, expresan, aparte de los receptores, expresan inmunoglobulinas o anticuerpos en su superficie y van a bloquear la capacidad de infectar porque ya van a formar un inmunocomplejo. El linfocito B con el anticuerpo va al antígeno y se forma el inmunocomplejo, que ya no tiene la misma capacidad de infectar. Y cuando están en esa situación, son fácilmente fagocitados y también estos linfocitos B son responsables de la respuesta humoral al convertirse en plasmocitos o células productoras de anticuerpos. Es por eso, por estos anticuerpos que están en el suero, que las células y los componentes del suero son efectores de la inmunidad. Entonces, los linfocitos T y los linfocitos citotóxicos tienen otra forma de reacción por el tipo de asociación que tienen. Ahora, los anticuerpos. Un anticuerpo es una molécula, vamos a decir una Y. Esta parte tiene las fracciones variables, ¿no? La cadena pesada, la liviana, que está asociada con puentes disulfuro, al igual que entre la pesada, y tienen la sección variable. Esta sección, al igual que esta, son las partes que se van a unir con el antígeno. Es la fracción FAB, Fragment Antigen Binding
Entonces, este FAB quiere decir es la parte que se va a unir con el antígeno. ¿De acuerdo? Ahora les voy a decir que se acuerden de este fragmento, que es el fragmento como constante, cristalizable también se llama, es el FC. Entonces guarden en mente esa parte del FC porque en algún momento les voy a hablar de él. Entonces los anticuerpos, grupo de proteínas globulares del suero, y además es una molécula que va a tener esos dos sitios de unión con un epitope. Epitope, una palabra nueva, ¿no? El antígeno. Entonces el antígeno interactúa con una pequeña porción, ese es el epitope. Pueden haber varios en una molécula, pero se van a imaginar como la cerradura y la llave. Cerradura antígeno, llave anticuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes meten la llave a la cerradura, abre, ¿no es cierto? Cuando meten una llave que se parece en un 90% y le hacen movimiento y casa, decimos, ¿no ve? Se abre. Entonces, lo mismo sucede con anticuerpos, que tienen gran cantidad de proteínas que son parecidas a la del antígeno para el cual han reaccionado y se unen, pero no se unen en un 100%, sino en un 90%. Por eso es que hay reacciones cruzadas, porque se parecen tanto que se confunden. Entonces vamos a hablar en el diagnóstico, hay reacción cruzada. ¿Por qué? Porque es una molécula tan parecida que también se le identifica. Entonces, esa es la unión del antígeno. Antígenos, moléculas de virus, bacterias, proteínas, hongos, parásitos y otros que se llaman priones, que son proteínas autoamplificadas. Y eso da lugar a las inmunoglobulinopatías, que no siempre son patógenas cuando estamos hablando de polen y tejido trasplantado. Pero los determinantes antigénicos o epitopes van a ser reconocidos por una sola célula T. ¿Sí? Y como hay clonalidad, entonces van a ser muchas células para un mismo determinante antigénico. Pero todos van a tener la misma especificidad. Y aquí tenemos una molécula de antígeno. Ya les he dicho que los parásitos son mosaicos de proteínas y no todas las proteínas son inmunógenas. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las proteínas tienen la capacidad de dar lugar a la producción de anticuerpos o desencadenar una respuesta inmune. Entonces aquí vemos que hay un epitope y dos en la misma molécula y otros de otro peso molecular, si ustedes quieren, que están igual identificando a ese parásito. La inmunidad humoral, traducida a través de inmunoglobulinas o anticuerpos. Hay 5 tipos de inmunoglobulinas. IgM pentámero. Entonces es además el anticuerpo que aparece al inicio de la infección. Por eso es importante cuando uno hace el diagnóstico precoz poder identificar las IgM. Y mi anticuerpo monoclonal venía de un switch de IgM, por ende reconoce IgM, IgG, por eso sirve para el diagnóstico precoz al inicio de la infección. ¿Para qué sirve esa inmunoglobulina? Para aglutinar y opsonizar. También activa el sistema de complemento. Entonces, estas palabras guárdeselas en mente porque en una diapositiva vamos a ver en qué consiste. La inmunoglobulina G es la única que va a atravesar la placenta.
comienza a aparecer a los 15 días o a las 3 semanas, en unos 6 meses de duración, confiere inmunidad pasiva al feto y al niño en los primeros meses de vida. Por eso es que para saber si un niño ha nacido con tripanosomiasis congénita, no le podemos hacer la prueba cuando está recién nacido, porque vamos a dosificar los anticuerpos de la madre. Tenemos que esperar 6-8 meses para que el niño comience a desarrollar su respuesta y comience a producir sus anticuerpos. ¿Ya? La IgA es una inmunoglobulina específica de secreciones, saliva, calostro, lágrimas, secreción intestinal, genital, respiratoria. Protege la superficie epitelial del sistema digestivo, geniturinario y respiratorio. La IgE protege contra parásitos que van a ir al epitelio respiratorio y también al epitelio intestinal. La unión del antígeno con IgE va a dar lugar a la secreción de mediadores de inflamación y de alergia, pero además intervienen los mastocitos basófilos y eosinófilos que van a degranularse frente al agente infeccioso. ¿Para qué? Para destruirlo. Y en su afán de destruirlo se van a destruir ellas mismas. Y la inmunoglobulina D, que no tiene una función conocida, pero se encuentra en la superficie de las células B y ayuda a la diferenciación de linfocitos cuando hay activación por antígeno. Les he dicho que tengan en mente algunas palabras, ¿no es cierto? Tenemos en la primera, en esta, tenemos bacterias. Esas bacterias se van a neutralizar con anticuerpos. Estamos hablando de neutralización. Una vez que se forma el inmunocomplejo, antígeno-bacteria, estas ya no actúan igual que con los virus, con los parásitos. Aglutinan, se juntan. Recuerden que la IgM es un pentámero. En cada uno de sus brazos va a asociar a un patógeno y va a aglutinarlos. Y otros que van a precipitar. ¿Cuándo? Cuando el antígeno soluble se encuentre con antígeno circulante y precipiten juntos. Entonces, tanto la neutralización, la aglutinación como la precipitación van a facilitar la fagocitosis y la destrucción de los patógenos por el fagocito. Pero hemos dicho que era muy importante la activación del complemento. Entonces ya hemos visto varias veces que cuando cierto tipo de células actúan, activan el complemento. ¿Qué quiere decir activar el complemento? Cuando hay antígeno, anticuerpo y hay sistema de complemento, la pared de la célula del patógeno es atacada. ¿Y cómo se ataca? O si no es el patógeno, es una célula infectada, ¿cómo se ataca? Produciendo poros. Al producir poros en la membrana, ya no es una célula íntegra. Ustedes tienen un globo lleno de agua, lo pinchan, ya no sirve, ¿no es cierto? Y si lo pinchan por varios lugares, ya está destruida la célula. Entonces, es por eso que la fijación de complemento es sumamente importante en la destrucción de patógenos por la lisis celular que produce. Entonces, las células presentadoras de antígeno van a captar al antígeno o a las proteínas del patógeno y van a transportarlo hacia los órganos linfáticos. Van a presentar a los linfocitos vírgenes, o naïf también se dice, para desencadenar la respuesta inmune. Pero también van a haber otras células efectoras, como los linfocitos T y las células NK. Entonces, ¿por qué se llaman efectoras? Porque intervienen en etapas finales para dar resultado a una respuesta inmunitaria, siempre con el fin de eliminar al patógeno. Entonces, esos linfocitos activados
van a interactuar al igual que los fagocitos mononucleares y otros linfocitos para destruir a la gente en diferentes etapas de infección. Y cuando la célula presentadora de antígeno es captada por un linfocito T virgen o por un linfocito T también virgen, van a reconocer al antígeno, van a desencadenar una respuesta que va a dar lugar a la expansión clonal. Una diferenciación, ya saben, en células productoras de anticuerpos si son plasmocitos o células memoria, y después esas células que tienen anticuerpos en su superficie van a actuar con los linfocitos citotóxicos. ¿Para qué? Para eliminar y destruir a la célula que está infectada. Entonces la función o las etapas que tienen que seguir son las mismas porque la finalidad es la destrucción. Acá tenemos en otra presentación igual el linfocito B, cuando reconoce al antígeno, se forma el inmunocomplejo, neutraliza, ya sabemos que es la neutralización, fagocita a ese inmunocomplejo, activa el complemento y ¿qué pasa? La célula se destruye, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con los linfocitos reguladores. Van a suprimir cuando haya una producción excesiva en la multiplicación de linfocitos. Y cuando hay el reconocimiento del antígeno, el linfocito T citotóxico va a reconocer, va a haber reconocimiento entre las células que expresan en su superficie el antígeno. ¿Para qué? Para darle muerte a esa célula infectada. Y cuando hay los linfocitos colaboradores o helper, el antígeno presentado por la célula presentadora de antígeno va a dar lugar a la producción de citocinas, va a inducir a la activación del macrófago, a la inflamación, y va a haber activación, diferenciación de linfocitos en T y B, proliferación y respuesta celular humoral. Igual, cuando el microbio está en el suelo, circulando, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un linfocito B que tiene anticuerpos en la superficie, lo reconoce y lo neutraliza. A nivel celular, el macrófago que tiene los microbios fagocitados va a dar lugar a una replicación de la célula infectada para su destrucción a través de los fagocitos macrófagos, a través del linfocito T helper, y esto a través del linfocito citotóxico. En este otro de la misma manera. El mecanismo efector, el anticuerpo va a reconocer el antígeno, va a estar ese anticuerpo en el suelo y va a tener la función de bloquear y eliminar a los microbios extracelulares. Cuando están en la célula, las células o los linfocitos T infectados van a activar al macrófago para que eliminen a los patógenos intracelulares, al igual que los linfocitos T van a matar las células infectadas y van a eliminar al reservorio de la infección. Entonces siempre llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? A la destrucción. Ahora aquí, ¿qué tenemos? Lo mismo que hemos hablado, pero en otra presentación, porque siempre hay activación, las células T que se movilizan, las citocinas que ayudan a la maduración, las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad que van a presentar a los antígenos, las citocinas que se activan para dar crecimiento, proliferación y diferenciación a las células, y esa diferenciación hace que tengamos linfocitos T citotóxicos y otros linfocitos T helper, pero siempre para destruir a las células infectadas. Es repetitivo, pero la clave está en entender cuál es la función.
Si vemos este cuadro, nos resume la respuesta inmune de una Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi puede encontrarse con una célula dendrítica o con un macrófago. Su interacción con cualquiera de las células va a hacer que produzca interleucina 12. Esa interleucina 12 va a activar a las células natural killer. Estas van a producir interferón, van a activar otros macrófagos. El factor de necrosis tumoral también va a activar a las natural killer. ¿Para qué? Para destruir. Cuando en las células dendríticas se encuentran con un linfocito que todavía no está diferenciado, va a dar lugar al linfocito de clase 1 que va a producir interferón. Ese interferón va a activar las células citotóxicas y esas células citotóxicas van a matar a las células infectadas. El interferón también va a activar a los macrófagos y esos macrófagos van a poner en ruta sus sistemas redox, como fagocitos que son, para destruir al parásito, pero lo va a conducir a una fase crónica. Mientras que las células plasmáticas van a comenzar a producir anticuerpos para su posterior neutralización y lisis. Entonces todo gira en torno a lo mismo, dependiendo cuáles son las células efectoras. Y en el caso de Leishmania, ¿qué tenemos? Tenemos tres líneas de defensa. Una que está en la piel, porque recuerden que la leishmaniasis se transmite a través de la picadura del mosquito. Entonces, cuando a través de la picadura ingresan los parásitos, se pone en activación el complemento y otras células para fagocitar y destruir, pero recuerden que no todos se destruyen y se convierten en células presentadoras de antígeno. Esto va a pasar en la piel. Ese fagocito sale de la piel hacia los ganglios para encontrarse con linfocitos no reactivos, linfocitos vírgenes, que dependiendo del estado inmune de la persona puede dar lugar a una respuesta TH1 o a una respuesta TH2. ¿Cuál es la diferencia entre TH1? TH1, linfocitos helper, productores de interferón. El interferón es potente destructor, ¿cierto? ¿Y a qué va a dar lugar? A la eliminación de parásitos. Y si se eliminan los parásitos, podemos hablar de que ya no hay infección, hay una cura. Por lo tanto, este paciente que tiene una respuesta TH1 tiene una respuesta protectora. Este otro paciente tiene una respuesta TH2. En su entorno tiene interleucina 4, 5, 10, 13, que van a dar lugar a una desactivación del macrófago. Por ende, al no haber interferón, no hay activación del macrófago y estos que están desactivados van a multiplicar al parásito. Y esa multiplicación va a dar lugar ¿a qué? A una progresión de la infección. Por ende, lo va a llevar a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, TH1 igual protección, cura, entre comillas, y TH2 igual continuidad de la infección, una progresión y por ende patología. Ahora, frente al MINTOS les he dicho que hay otro tipo de respuesta, ¿no es cierto? Porque como son grandes, no van a ser fagocitados, entonces se van a encontrar, imagínense un ascaris. Cuando esté presente va a haber un estímulo de células caliciformes que van a empezar a producir mayor cantidad de mucus, va a haber
mayor peristaltismo porque hay que hacer algo para eliminarlo. Pero además va a haber una inmunoglobulina A que va a bloquear la cavidad bucal y el poro genital. Entonces ya está mal, ¿no es cierto? Está inmovilizado. Después vamos a tener las células plasmáticas que van a producir inmunoglobulina E. Vamos a tener o eosinófilos, ¿no? Y vamos a tener mastocitos y otros neutrófilos, que son células granulares. Recuerden que esos gránulos son bolsas de enzimas. Entonces, cuando haya una inflamación, van a haber mediadores, va a haber el factor activador de las plaquetas y otros factores que se van a poner en ruta, todos con el afán de matar a este organismo extraño que es grande. Vierten sus gránulos, lo destruyen por un lado, por otro lado los mastocitos emiten una señal al tejido para que salgan los macrófagos y se den cita en el lugar de la infección. Entonces ahí empieza la acción del interferón, hay una quimiotaxis, después de la quimiotaxis está el interferón, hay IL-12, todo que va a dar lugar a una respuesta inmune, pero va a ser débil, porque intervienen todos esos factores. Entonces es por eso que para Ascaris no podemos hablar de una respuesta inmune bien montada. ¿Sí? Es pasajera también porque las circunstancias son totalmente diferentes. Y para terminar, solo voy a mencionar, porque ya no tenemos mucho tiempo, que estos parásitos, como parasitismo, es un fenómeno, digamos, biológico, independiente y dinámico entre el parásito y el hospedero. Interacción célula-hospedero. El éxito del parásito no se va a dar por los trastornos que le va a causar a su hospedero, sino por la capacidad que tiene de adaptarse e integrarse al medio interno de este. Desde el punto de vista inmunológico, un parásito es exitoso porque se integra en el huésped de tal manera que ya no es considerado como extraño. Entonces puede estar un quiste quiescente en un lugar y el organismo ya lo considera como tal y no lo va a destruir porque ya está revestido de las células del hospedero. O cuando está dentro de la célula no tiene la misma capacidad de ser atacado por el anticuerpo. Ningún anticuerpo va a atravesar la célula para ir a buscar al antígeno y atacar. ¿Sí? Y además existen mecanismos de evasión. Y esos mecanismos de evasión son sumamente importantes para la sobrevida de los parásitos en el organismo. Por lo tanto, la infección resultante puede provocar escasas manifestaciones clínicas, patología leve o severa, o también en algunos casos puede conducir a la muerte de su hospedero. Los mecanismos de evasión, así como la respuesta inmune de cada uno de los parásitos, los vamos a ir viendo en los capítulos correspondientes. Gracias, joven.